Buenos días. Bueno, espero que estén bien, que estén pasando este encierro de la mejor manera posible. Y nada, comenzamos esta primera clase que tiene por objetivo, más que nada, explicar de mejor manera el contenido que les envié en la última entrega, que tiene que ver con la literatura y el efecto estético, que es finalmente esta primera unidad que vamos a trabajar. Y también explicar eh, ¿por qué se hace esto? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? ¿Ya? Antes de eso, es importante considerar que tanto en primero medio como en segundo medio nosotros dedicamos el estudio de distintos tipos de textos. Nos dedicamos a estudiar, por ejemplo, cuáles eran los elementos principales del género narrativo, del género lírico, del género dramático, vimos también textos periodísticos, textos argumentativos, ¿cierto? Y a partir de todos estos tipos de textos, estudiamos distintos conceptos, los tipos de narrador, los tipos de ambiente, las figuras literarias, la tesis, los argumentos, los respaldos, en fin, una serie de conceptos que nosotros aplicábamos al estudio de estos textos en particular. ¿Ya? En el caso de tercero y cuarto medio, ya no nos enfocamos tanto en conocer estos elementos, porque ya lo hicimos anteriormente, sino más bien en analizar de una manera un poco más crítica distintos tipos de textos. Ya pasamos de el conocer y comprender a analizarlos mejor. ¿Qué implica eso? Que no vamos a reiterar en lo que ya hemos visto anteriormente con respecto a esos contenidos, obviamente los vamos a recordar en caso de que sea necesario, pero el estudio o el enfoque de esta asignatura en tercero y cuarto medio tiene que ver más bien con el análisis de estos textos, ¿ya? Y analizarlos con el objetivo de generar interpretaciones personales, ¿ya? De ser capaces de realizar lecturas críticas que impliquen evaluar lo que uno lee, entender o identificar bien cuál es la información implícita que subyace en cada texto, no solamente quedarnos con una lectura literal del texto, sino también ir un poco a lo profundo, aquello que no está expresado de manera directa cuando uno lee, conocer también el contexto de producción de las obras, cómo influye el contexto de producción, cómo influye la época, cómo influye la vida del escritor o de la escritora, ¿cierto?, en la producción de determinados textos. Ese es un poco el enfoque que tiene la asignatura de lengua y literatura en tercero y cuarto medio. Ya nos vamos a meter un poco en conceptos ya que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con un poco con la filosofía, como el concepto de estética, y vamos a partir entonces por comprender bien a qué nos referimos cuando hablamos de textos literarios y qué relación tiene con el efecto estético. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de esta clase es, primero que todo, comprender cómo los recursos y las técnicas literarias, la manera en que yo escribo, inciden en el efecto estético que se produce al leer un cuento o cualquier tipo de texto en realidad. ¿Ya? ¿Qué es el efecto estético? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la estética? Lo mismo. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es un texto literario? ¿Qué relación hay entre esto? Si es que tiene alguna relación con el arte, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Si ustedes ya lo estudiaron, probablemente ya lo tengan más claro. Ya. Seguimos. Ups. Ya. Recuerden que hay alguna información que tienen que copiar en sus cuadernos y que hay también algunos links a videos de YouTube que yo subí a la plataforma para que lo revisen, que sirven más bien para complementar lo que acabamos de ver. Ya. Ya, vamos a partir primero recordando algunas cosas y tiene que ver con el uso del lenguaje. Yo les planteé aquí una pregunta que es si es que ustedes consideran que utilizamos el lenguaje de la misma manera cuando nos referimos a textos literarios o cuando nos referimos a textos no literarios. Por poner un ejemplo, el uso del lenguaje es el mismo en una noticia, en una receta de cocina, en un instructivo, en un manual de instrucciones. El uso de ese lenguaje es el mismo que yo utilizo en un cuento, en un poema, en una obra dramática. Si ustedes ya han leído estos tipos de texto, probablemente se van a dar cuenta de que no es el mismo uso del lenguaje. Hay alguna diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre texto literario o no literario que se tiende a confundir? Lo vamos a ver a continuación. Ya. Una de las clasificaciones más comunes que se realiza al momento de clasificar los textos es el de literario o literario. Ahora,
Ante esto se han escrito muchos libros sobre qué es un texto literario, qué es la literatura, y hay incluso algunos debates con respecto a eso y no hay una respuesta definitiva. Pero para efectos de esta asignatura, no nos vamos a complicar mucho, vamos a entender un texto literario como aquel que es capaz de producir un mundo ficticio, en el cual un autor crea un mundo ficticio. Les recuerdo que mundo ficticio no quiere decir necesariamente un mundo fantástico o un mundo irreal, como lo entendemos nosotros, ¿cierto? Un texto literario puede ser perfectamente realista, puede ambientarse en una ciudad como Santiago, ¿cierto? Puede ser incluso histórico, estar basado en un hecho histórico, y aún así va a ser ficticio, porque la ficcionalidad de un texto tiene que ver con que es inventado por un autor a través del lenguaje, ¿ya? A eso nos referimos con ficcionalidad, por eso un texto ficticio puede ser perfectamente El Señor de los Anillos, como también libros como El Túnel, que ustedes si lo recuerdan, eh, recordarán, ¿cierto?, que es un texto realista, ¿cierto?, donde perfectamente podría haber sido una historia que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, la ficcionalidad tiene que ver con que sea un mundo creado por el autor a partir del lenguaje, mientras que los textos no literarios se refieren directamente a la realidad, ¿ya? Se refieren a aspectos que ocurren de manera directa en la realidad que nosotros experimentamos, ¿ya? Por eso decimos que una noticia es un texto no literario, porque su contenido tiene que ver con la realidad. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de una receta de cocina. Yo utilizo una receta de cocina para aludir a aspectos que tienen que ver con la realidad. No estoy construyendo un mundo a partir de una receta de cocina, ¿cierto? Estoy refiriéndome a elementos cotidianos, a elementos materiales que yo utilizo para explicar cómo preparar una comida, por ejemplo. Lo mismo con un manual de instrucción, lo mismo con un afiche publicitario, lo mismo con una propaganda. Son textos no literarios porque no aluden a la ficcionalidad que sí hace o que sí alude a un texto literario. Entonces esta es la primera diferencia que tiene que quedar súper clara, chiquillos, porque eh, tiende a generar cuando uno analiza textos. Ahora, obviamente, la manera en que yo analizo un texto literario no va a ser la misma a cómo analizo un texto no literario. Por eso es importante saber distinguirlos. Ya, el lenguaje poético. Una de las características que tienen los textos literarios es que emplean un lenguaje distinto al cotidiano. Y a ese lenguaje distinto al cotidiano lo vamos a llamar lenguaje poético. Porque seguramente habrán notado que no es lo mismo leer un poema o una novela que leer una noticia o una receta de cocina. Acabo de explicar, ¿cierto? La diferencia no tiene que ver únicamente con el tema o con el contenido, sino también con la manera en que yo me expreso a partir de cada texto, con la forma. Un texto siempre es contenido y forma, ¿ya? Contenido es qué es lo que digo, la forma es cómo lo digo, ¿ya? En la literatura, el lenguaje poético se diferencia del cotidiano porque busca aprovechar el máximo su potencial, ¿ya? La literatura es siempre un uso distinto del lenguaje, ¿ya? Les adelanto que la literatura es un arte, la literatura como tal es una rama del arte que expresa emociones, que expresa representaciones de la vida y todo a partir del lenguaje, así como la pintura lo hace a partir de la pintura, ¿cierto? O la música, o el dibujo, etc. Entonces, la literatura se va a centrar en el uso del lenguaje, cómo yo digo las cosas, provocando con ello diferentes sensaciones en el lector. Entonces, en la literatura no es solo importante qué se dice, sino cómo se dice. Y esto nos puede ayudar también a distinguir, por ejemplo, la calidad literaria de algunos libros, de algunos cuentos, por ejemplo. Hay libros que se centran solamente en una historia, ¿cierto? En contar una historia novedosa. Sin embargo, al momento de expresar esa historia, no le ponen tanta atención a la forma, no le ponen tanta... eh, no se preocupan tanto de la manera en cómo cuentan la historia, que a veces es mucho más importante que el contenido, ¿ya? Entonces, eso es algo que hay que considerar siempre en la literatura, de que es forma y contenido, y ambas van unidas, ambas se relacionan directamente. ¿Cuáles son las características del lenguaje poético? Esto también lo vimos en algún momento cuando vimos género lírico, cuando estaban en primero medio, hace bastante tiempo ya. Y decimos que, primero que todo, el lenguaje poético cotidiano
que tiende a ser mucho más objetivo. El lenguaje cotidiano se refiere directamente a la realidad, aun cuando yo puedo utilizar ciertas características del lenguaje poético en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en los refranes o cuando uno dice, oh, estoy muerto de calor, ahí uno está utilizando una figura literaria, ¿cierto? Está haciendo uso de una hipérbole. Dice, estoy muerto de calor, estoy muerto de frío, no quiere decir de manera objetiva que yo me estoy muriendo de frío o que me estoy muriendo de calor, sino que hace demasiado calor, siento mucho calor o mucho frío. Ahí hay un uso de un lenguaje poético, ¿cierto? Una hipérbole en un contexto cotidiano, pero en términos generales se tiende a diferenciar del lenguaje cotidiano. ¿Ya? Permite expresar emociones a través del lenguaje, sentimientos, lo que está pensando el emisor. Manifiesta un uso frecuente de un lenguaje connotativo, que lo vamos a diferenciar del lenguaje denotativo. Entonces, el lenguaje objetivo, que se refiere directamente a la realidad, es el lenguaje denotativo, y el lenguaje connotativo va a ser aquel que es más bien figurado, que las palabras adquieren un significado distinto al común, ¿ya? Y que va a depender del contexto en el cual yo la ocupo. Entonces, lenguaje connotativo, las palabras adquieren un significado distinto al común, ¿ya? Por ejemplo, cuando a una persona le dicen que tiene mechas de clavo, ¿ya? El adjetivo mechas de clavo hace referencia no a que tenga clavos como pelo, ¿cierto? Sino que tiene un pelo como parado, ¿cierto? A eso se refiere. En ese caso, mechas de clavo hace referencia a un lenguaje figurado. No quiere decir que esta persona tenga clavo en lugar de pelo. Además de eso, el lenguaje poético permite expresar la subjetividad del autor, del narrador o de los personajes, emplea figuras literarias y recursos retóricos como metáforas, comparaciones, hipérboles, aliteraciones, preguntas retóricas, etc. ¿Cierto? Es muy común el uso de estas figuras literarias que, como les dije, no son exclusivas de los textos. Ya uno encuentra comparaciones, metáforas, hipérboles en el lenguaje cotidiano, en la publicidad, etc. Ya, pero en el lenguaje poético sí se presentan con mayor frecuencia. Y presta atención también a la musicalidad, el ritmo y el sonido de las palabras, sobre todo en la poesía, donde se juega un poco con la rima, ¿cierto? Con la repetición de algunos sonidos, etc. Ejemplo, bueno, aquí yo les puse el fragmento de un capítulo de Rayuela, que es un libro escrito por el escritor argentino Julio Cortázar, en el cual, bueno, no lo voy a leer porque está ahí en la pantalla, pero en este caso lo que hace el autor es referirse a una situación cotidiana, como es una caricia previa a un beso, pero no se limita simplemente a decir toco tu boca y te beso, que sería la manera más directa de decir lo que se quiere expresar, sino que a través del lenguaje busca ampliar esa experiencia, busca presentarla de una manera distinta. Para eso, utiliza el lenguaje e intenta captar todo lo que aquella experiencia significa para dos personas que están enamoradas, ¿cierto? A veces algo tan común como una caricia previa a un beso puede expresarse de una manera que dé cuenta de todo lo que están sintiendo esas personas en ese momento, que obviamente no se logra si yo digo simplemente toco tu boca y te beso, ¿cierto? Es como más fome. ¿Bien? Por eso, el escritor en este caso amplía esa experiencia a partir del lenguaje. ¿Ya? Aquí vemos cómo el lenguaje se utiliza para sacarle más provecho a lo que yo quiero decir. Lo mismo que acá, por ejemplo. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. El mismo fragmento que ustedes pueden escuchar allá abajo, subí también el video a la plataforma, y si se dan cuenta acá, en este solo fragmento ya tenemos el uso de una figura literaria que sería la comparación, ¿cierto? Mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, fíjense en eso, no diciendo simplemente toco el pelo, sino en la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. Ya es una figura literaria clarísima, ¿cierto? ¿Qué significa tener la boca llena de flores, de peces? ¿Ya? No quiere decir que la persona tenga peces en la boca, ¿cierto? Que tenga flores en la boca, sino que está tratando de transmitirnos algo a partir de eso, de que nosotros nos imaginemos qué puede significar
la boca llena de flores, la boca llena de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. ¿Qué significa eso? Eso es lo que nos está invitando a pensar el escritor en este caso. ¿Ya? Y como les dije antes, no es exclusivo de poemas o textos literarios, sino que también se utilizan otros tipos de texto o en lo cotidiano. Ahora, ¿qué es el efecto estético? Entender el efecto estético tiene que ver directamente con entender qué nos provoca el arte. ¿Ya? Por lo tanto, de ahora vamos a tratar de responder, primero que todo, qué es la estética, qué relación existe entre la estética y la literatura, por qué la relacionamos, por qué estamos hablando de estética, qué es lo bello. Vamos a preguntarnos también si una obra literaria debe siempre perseguir la belleza y cómo se consigue provocar un efecto en el lector. ¿Ya? Por eso, en este caso, vamos a relacionar harto lo que es la literatura con otras manifestaciones artísticas, la pintura. Por eso les pregunté, por ejemplo, que pensaran qué les provoca a ustedes escuchar una canción favorita, ¿cierto? Es muy típico en la música de que a veces uno escucha una canción y algo le provoca, ¿cierto? Ya sea por la letra, porque lo asocia a recuerdos, porque la melodía le dice algo, ¿cierto? Eso se da de manera bien cotidiana en la música porque el arte siempre de alguna manera nos provoca algo. ¿Ya? El arte a veces se dice que no hay que entenderlo tanto, sino preguntarnos qué es lo que nos provoca el arte. Ya lo mismo ocurre con la literatura. Ahora, hay arte que puede no provocarnos nada, ¿cierto? Y hay arte que sí nos puede conmover mucho, nos puede hacer sentir muchas cosas. Entonces, bueno, acá yo les mostré distintas manifestaciones artísticas. Acá tenemos una escultura, ¿cierto? Tenemos una pintura de Hokusai, que es más bien antigua, ¿cierto? Tenemos distintas pinturas que les mostré. Acá, por ejemplo, unas pinturas de Remedios Varó, que es una artista mexicana, que si se dan cuenta, cuando uno lo ve, como que no le encuentra mucho sentido, que encuentra que todo es un poco raro, ¿cierto? Que haya, por ejemplo, acá una mujer alimentando una luna y que está como en un lugar cerrado y que de ese lugar cerrado empieza a salir algo por una chimenea a partir de la comida que le da la luna. Es como bien raro, ¿cierto? Lo mismo que acá. Fíjense cómo se llaman estas pinturas: Papilla Estelar y Creación de las Aves. Aquí es como que una gran ave está creando a todas las aves del mundo. Entonces, se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo ahora es interpretar esta imagen, interpretar esta pintura, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando interpretamos un texto literario. Y uno puede empezar a preguntarse, por ejemplo, por qué se representa a este ser, que no sabemos si es hombre, si es mujer, qué es lo que es. Se lo presenta, por ejemplo, como un ave, por qué tiene un instrumento musical acá, en el cuello, de dónde viene esta luz, cómo esta luz puede crear aves, ¿cierto? ¿Qué es esta cosa que aparece acá? Esto es una pintura bien surrealista. Si ustedes lo han visto en artes, quizás pueden haberlo identificado. Lo mismo que acá, porque hay una mujer que tiene prisionera a la luna. ¿Qué significará eso? ¿Qué simbolismo le dará la pintora? ¿Ya? Bueno, acá tenemos una pintura casi icónica, que es La joven de la perla, de Johannes Vermeer, que se dice que es como una especie de Mona Lisa holandesa, ¿cierto? Donde tenemos una imagen bien típica que es una mujer, ¿cierto? Pero fíjense también que la pintura juega también con la forma, juega con los colores. Por ejemplo, el fondo negro en esta pintura provoca algo, ¿cierto? La mirada de esta mujer, la manera en que está mirando, la inclinación, ¿cierto? De la cabeza, del cuerpo, todo eso son elementos que la luz, cómo llega la luz en esta pintura. Fíjense que acá tenemos sombras y acá tenemos la luz, como que la luz viniera de este lado. Todo esto entonces nos permite analizar mejor una obra. Bueno, acá tenemos el Saturno devorando a sus hijos, que es de un pintor español que se llama Francisco de Goya, que se caracteriza, entre otras cosas, por estas pinturas un poco oscuras. Y acá vemos también cómo el arte no solamente está ligado a lo que es agradable a los sentidos. ¿Ya? Tradicionalmente se piensa que el arte es mostrar solo cosas bonitas, pero no es necesariamente así. Acá tenemos una representación del mito de Saturno que devora a sus hijos. Y la imagen, si se dan cuenta, no es algo que nosotros podamos decir agradable a la vista, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar ahora con la revisión del concepto de estética. La estética, como tal, es una reflexión filosófica sobre la
artística y sus productos, es reflexionar sobre el arte y sus diferentes productos artísticos, ¿cierto? La pintura, la literatura, la música, etc. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser, por así decirlo, una rama de la filosofía que se va a encargar de reflexionar, de hacerse preguntas sobre el arte, ¿ya? Y sobre todo lo que eso implica, no solamente analizar obras de arte, sino preguntarse qué es el arte, qué es lo bello, qué es lo feo, qué clasifica a una obra como obra de arte, qué no, etc. El concepto viene a su vez del griego aestéticos, que significa lo que afecta a los sentidos. ¿Ya? Se refiere entonces en las sensaciones que produce la obra al espectador. Cuando nosotros hacemos un juicio estético sobre algo, nos estamos refiriendo a las sensaciones que esta obra produce en quien la está recibiendo, en el espectador o en el lector en el caso de la literatura. Les dejé también un video ahí y en la plataforma para que puedan complementar este concepto de estética. Ya. Preguntarnos por la estética nos lleva a pensar inmediatamente en tratar de definir entonces qué es la belleza. ¿Ya? Y definir la belleza ha sido desde siempre una tarea más bien difícil, a la cual no se ha llegado a una respuesta definitiva, pero sí podemos establecer que al menos existen tres posturas o definiciones que nos permiten comprender mejor qué sería la belleza. ¿Ya? Una postura plantea que la belleza es totalmente subjetiva, por lo tanto, lo bello va a depender del gusto de cada espectador. Por lo tanto, lo bello sería lo que yo considero bello como espectador. Va a depender de cada una de las personas. Hay otra postura que plantea que la belleza es objetiva. Eso quiere decir que existen ciertos criterios o ciertos parámetros que establecen algo como bello. ¿Ya? Por lo tanto, ya no dependería del gusto de cada cual, sino de que aquello que nosotros estamos considerando se adecue a ciertos criterios o ciertas características. Y hay una tercera postura que trata de conjugar estas dos posturas anteriores que toma en consideración el contexto histórico o social. Por lo tanto, no existiría un criterio, no, la belleza no sería totalmente objetiva, pero sí existiría cierto criterio de belleza que se impone como mayoritario, ¿ya? Y que no va a depender exclusivamente de cada uno. Por lo tanto, en esta postura hay un criterio de belleza que se suele establecer como el mayoritario, no necesariamente como el verdadero, pero sí como el mayoritario, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros asociamos comúnmente la belleza a algo proporcionado, por ejemplo, ¿cierto? Cuando se habla de una mujer bella o de un hombre bello, ¿cierto? Como que hay en el imaginario colectivo ciertas características que nosotros asociamos a eso, ¿ya? Por lo tanto, en este caso la belleza va a ser una construcción social o histórica, que es lo que vamos a ver más adelante. La belleza y el arte. Ya, entonces, vamos a ver ahora qué relación hay entre belleza, arte, estética, porque tradicionalmente se cree que el arte debe ser bello, lo cual resulta difícil de aceptarse que nosotros consideramos que la belleza va a variar de acuerdo a cada época o incluso de acuerdo a cada persona. Como no tenemos una definición totalmente establecida de la belleza, es difícil pensar que una obra tenga que perseguir siempre la belleza, porque eso nos implica preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que vamos a entender como belleza? Por ejemplo, ¿es bella una obra que solamente habla de cosas bonitas? Y si una obra, por ejemplo, se refiere a algo que no es agradable o que utiliza un lenguaje más coloquial o más descuidado, que utiliza garabatos, ¿deja de ser una obra artística por eso? Esas son algunas de las preguntas que se hace la belleza. Desde mi punto de vista, no. ¿Ya? Vamos a ver acá algunos ejemplos. Tenemos una escultura griega y tenemos el famoso David de Miguel Ángel, que es una escultura que no es de la Grecia antigua, fíjense que es del 1501, periodo del Renacimiento, que se asemeja mucho a la pintura, a las esculturas griegas, porque una de las características que tiene el Renacimiento es que se vuelve a fijar en la cultura clásica, en la cultura greco-latina. Entonces, en la Grecia antigua se tenía una visión más bien objetiva de la belleza. Ellos estaban de acuerdo con esta segunda postura que vimos antes. Por lo tanto, ellos definían lo bello o se entendía lo bello como aquello que presentaba simetría, que era armonioso, eh, mientras que lo feo era entendido como aquello que se oponía a la armonía y a la belleza.
que implicaba por lo tanto dispersión, caos, deformidad, desarmonía. Ya por eso la representación que se hace del cuerpo acá en ambos casos se apega a la noción de armonía, ¿cierto? De que no sea ni excesivamente gordo, ni excesivamente flaco, que sea proporcionado. Todo eso corresponde a la visión que tenían los griegos de la belleza, cuestión que con el paso del tiempo también se ha ido cuestionando, ¿cierto? ¿Qué es finalmente un cuerpo ideal o qué es finalmente un cuerpo perfecto? Va a depender también de la idea de belleza que se tenga y de la época histórica en la cual uno se sitúa. Si uno empieza a arrastrar un poco en la historia del arte, se da cuenta de que durante mucho tiempo el ideal de belleza femenino está más bien relacionado no con mujeres delgadas, sino que tuvieran un cuerpo, digamos, más robusto, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo, y eso va a cambiar también de acuerdo a cada cultura. Puede ser que para Occidente sea considerado bello y no lo sea para las culturas orientales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí puse como ejemplo estas dos pinturas porque nos muestran una visión objetiva que se tenía de la belleza en aquellos tiempos, ¿cierto? Y por lo tanto todas estas pinturas tienden a ser similares en ese sentido, pero también que son concepciones de la belleza que son más bien situadas en una época histórica determinada, y que probablemente si ahora tuviésemos que representar un cuerpo bello, quizás nuestras representaciones no serían tan similares como esta y habría una mayor diversidad de opciones, ¿cierto? ¿Quién define lo bello? Y esto también me parece interesante, y que es una lección que lleva a cabo un escritor y filósofo italiano, perdón, que es Umberto Eco, que afirma que aquello que se considera alta cultura, aquello que se considera bello, es siempre una definición dada a partir de relaciones de poder, ¿ya? Por lo tanto, históricamente se ha considerado que las bellas artes, o que aquello que es considerado bello, oculto, es aquello que pertenece o que es producido por los sectores de la clase alta de las distintas sociedades, que ha implicado además un desprecio por las manifestaciones artísticas de los sectores populares. ¿Ya? El arte que se produce dentro de, o la cultura que se produce dentro de los sectores populares a veces es mirada de manera un poco despectiva por esta visión un poco elitista que se tiene a veces del arte, de creer que el arte es solamente aquello que es incomprensible, ¿cierto? Aquello que está asociado a lo clásico, y se deja un poco de lado las manifestaciones artísticas de los sectores populares que tienen el mismo valor artístico finalmente, ¿cierto? Ahora, uno puede evaluar, por ejemplo, la literatura de distintas maneras, ¿cierto? Uno puede llegar a concluir que una obra tiene mayor calidad literaria que otra, ¿cierto? Pero lo que nos dice Humberto Eco acá es que generalmente se ha dejado de lado las manifestaciones artísticas de los sectores populares. Por lo tanto, y si recuerdan un poco lo que vimos el año pasado cuando hablamos de Foucault, cuando él definía el poder, ¿cierto? Y decía que finalmente lo normal, lo bello, lo ético, lo bueno, siempre está construido a partir de instituciones que definen qué es lo bello, qué es lo correcto, etcétera, ¿cierto? Qué es lo feo, qué es lo normal. No existiría algo, una característica natural de lo bello, sino que siempre son construcciones que se producen a nivel social, ¿cierto? Y que se van transmitiendo de generación en generación, a través de la escuela, a través de la socialización de las personas, etc. ¿Ya? La estética de lo feo. Por lo mismo, cuando se habla de la estética, no se tiene que asociar únicamente a lo bello. Aquí hay un autor que se llama Karl Rosenkranz, que plantea y tiene un libro en el cual se refiere a una cierta estética de lo feo, que trata de reivindicar un poco que aquello que consideramos generalmente como feo, deforme, grotesco, puede ser también presentado en forma artística. Y el ejemplo que tenemos en el caso de la literatura se da en el periodo del naturalismo, que se da a partir del siglo XIX, posterior al romanticismo, que nosotros vimos en primero medio, ¿cierto? Romanticismo, después viene el realismo y el naturalismo, que de alguna manera tienen como característica estas obras el querer describir la realidad de la manera más detallada y realista posible, ¿ya? Ya no importa tanto las emociones, el interior como ocurría en el romanticismo, sino que los escritores van a estar, y los pintores y los artistas en general van a estar más preocupados de representar la realidad, y eso implica representarla de manera fiel, incluyendo también aquellas cosas que
a veces son consideradas grotescas o perturbadoras, como por ejemplo la vida que se daba en las ciudades pobres, la explotación laboral, los efectos que producía el alcohol o la pobreza. Por ejemplo, en el caso del naturalismo hay un escritor francés que se llama Émile Zola, que dentro de sus obras plantea la vida de los sectores pobres y asocia también esta vida y la vincula mucho a lo que se daba con la dependencia al alcohol. Tiene una obra que se llama La Taberna, de hecho, que habla sobre la relación que existe entre la dependencia al alcohol y la dependencia del alcohol en los sectores pobres. Y nos detalla, nos describe de manera súper realista las consecuencias que tiene el alcohol, por ejemplo, en los cuerpos de las personas, cómo se le hincha el estómago, ¿cierto? Cómo el cuerpo se va deteriorando y lo hace de una manera súper explícita, súper gráfica. ¿Ya? Eso es una característica muy, muy común del naturalismo. Lo mismo cuando se describe, por ejemplo, un asesinato, se hace de una manera súper descriptiva. ¿Ya? Lo mismo ocurre con estas obras que buscan reflejar los efectos que tiene la guerra o en las obras de terror también. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de estética de lo feo, por ejemplo, a partir de las obras de Goya, que se llama Dos viejos comiendo sopa, y si se dan cuenta, el uso de colores, ¿cierto? La manera en que se expresan estas personas, todo contribuye a crear un, una expresión un poco más oscura, ¿cierto? Esto es muy común de Goya, ¿cierto? Pueden revisar ustedes su obra, se le llaman las obras oscuras de Goya, las pinturas oscuras de Goya, que son muy similares a estas y a las que vimos antes. ¿Ya? Otro ejemplo de esto en la literatura es, por ejemplo, en Lazarillo Torme hay una escena en la cual, bueno, el Lazarillo era un niño que queda huérfano, ¿cierto? Y empieza a quedar a cuidado de distintos amos. Y uno de los amos que tiene es un ciego que, además de maltratarlo, ¿cierto? Y de golpearlo y todo eso, tiene que hacerse cargo de él. Se hace cargo de este niño, pero no de la mejor forma, ¿cierto? Y el Lazarillo empieza a aprender que para sobrevivir tiene que ser más astuto que sus amos. Entonces, en un momento, el Lazarillo le roba una longaniza que el ciego estaba asando, él se la roba, se la come obviamente, y el ciego se da cuenta, y para ver si es que había sido el Lázaro quien se la comió, le abre la boca, ¿cierto? En una escena súper grotesca, ¿cierto? Y le mete toda la nariz dentro de la boca para oler la longaniza, ¿cierto? Es una escena que se escribe de una manera súper grotesca y que viene a ejemplificar lo que les comentaba anteriormente, que la literatura no solamente aborda cosas agradables. Y lo mismo ocurre en este texto que es casi de la misma época que Gargantúa y Pantagruel, donde se enfatiza la descripción detallada de necesidades biológicas, sexuales, etc. Ya. Esto es importante entonces, el efecto estético en la literatura, cómo se produce, porque toda obra, bueno, primero hay que entender que todo en realidad, todo aquello que nos rodea puede provocarnos una emoción. ¿Ya? Nosotros podemos ir caminando por la calle y ver los árboles y eso nos provoca alguna emoción, o cuando uno sale y camina, no sé, y empieza a llover, eso también nos puede provocar algo, ¿cierto? Todo puede provocarnos de alguna manera u otra una determinada emoción, ¿ya? Pero en el caso de la literatura, en el caso del arte, existe más bien una intención explícita de provocar algo en el receptor, ¿ya? Cuando se pone a llover, el efecto que eso nos produce no es lo deseado por la lluvia, o sea, la lluvia no cae para que nosotros nos sintamos de una determinada manera, ¿cierto? Eso nos puede provocar algo porque lo asociamos a otras cosas, pero en el caso de la literatura, este es un objetivo que se busca. La literatura busca provocar algo en el receptor, busca provocar algo en los lectores, ¿ya? Por lo tanto, el efecto estético, aquello que produce la obra, es un objetivo buscado por el arte y por la literatura en particular. Por lo tanto, reconocer el efecto estético de una obra literaria implica reflexionar en torno a las emociones que nos provoca y la manera en que nos provoca esas emociones, ¿cierto? La manera en que un texto está escrito para provocarnos inquietud, para provocarnos pena, para provocarnos alegría, etc. Entonces, así como en la pintura, a veces los colores, las luces, las sombras, las formas contribuyen a este efecto, en la literatura también ocurre lo mismo con algunos recursos literarios que se emplean para esto. Por ejemplo, las figuras literarias que vimos antes, la comparación, la hipérbole, las aliteraciones, anáforas, todas las que hemos visto. La perspectiva que utiliza el narrador
¿ya? El tipo de narrador que utilizo, las características de un personaje, si voy a incluir una o más voces narrativas en un mismo texto, todo eso también contribuye. Las descripciones, los diálogos, los simbolismos, las rimas, los sonidos que utilizo en la poesía, por ejemplo, todo esto son recursos literarios que contribuyen a un determinado efecto estético. Por ejemplo, si yo quiero causar eh, asombro en el lector, probablemente describa muy bien la situación eh, que quiere provocar asombro, ¿cierto? O si quiero escribir, por ejemplo, una novela de misterio, un cuento de misterio, probablemente mantenga una serie de elementos incógnitos, no dichos, ¿cierto? Eso también contribuye a la emoción que se busca provocar en la literatura. Eso sería, en palabras, o sea, eso sería la revisión de este contenido. Eh, para ir sintetizando un poco, lo importante entonces es que manejen por una parte la diferencia entre texto literario o no literario, que sepan distinguirlo, que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de estética y de efecto estético, y que finalmente se entienda que la literatura, al buscar provocar algo, necesariamente hace un uso distinto del lenguaje y utiliza recursos que permiten dicho objetivo. ¿Ya? Entender siempre que la literatura es forma y fondo y que no basta simplemente con un tema original, sino que también hay que saber expresarlo de una manera determinada para provocar algo. ¿Ya? Vemos entonces que literatura y el arte están súper relacionados y la intención de ahora en adelante es que ustedes puedan interpretar textos. ¿Ya? Empezar a ver la literatura de una forma un poco más detallada, un poco más exhaustiva, así como cuando uno analiza una obra de arte, una pintura, lograr hacer eso mismo con la literatura, empezar a fijarnos un poco más en los detalles que a veces uno pasa por alto en una lectura más superficial. ¿Ya? Eso sería entonces esta primera clase. Eh, Espero que les haya servido, que se haya entendido. Si no, pueden dejar sus comentarios en la plataforma y puedo ir respondiendo las dudas. ¿Ya? La próxima clase ya abordaríamos otros temas. Como saben, el objetivo de estas clases a distancia es no sobrecargarnos, ¿cierto?, con evaluaciones necesariamente, sino enfatizar clases un poco más formativas y por eso decidí también que esta primera clase fuera para abordar un poco con mayor profundidad un contenido que ya les había enviado. Y entonces, eso por ahora y nos estamos viendo en algún momento. Adiós. Que estén bien.